En breve. Dice que las inyectadoras las estaban reutilizando. Que del grifo lavaban la inyectadora y la reutilizaban. No, y es que ¿sabes qué es lo que le daban a ellos? Aspirina y algunos analgésicos baratos. Cuando ella empieza a escuchar a la persona que está al lado, en la habitación de al lado, cómo suena el látigo contra las piernas. Hay una mujer que logró salir ya cuando era mayor. Ella vive con la hermana y a ella le cuesta mucho como integrarse al mundo. Hay días en los que ella no puede salir. Entonces ella controlaba la información que salía de la orden, ella controlaba el acceso a los sitios, a los hospitales. Y entonces controlaba ella pues la narrativa. Era preconcebida. Claro, la prensa no le cuestionaba absolutamente nada. Hubo un periodo. Y ellos dijeron, sí, hicimos un aporte millonario y hicieron un llamado a la Madre Teresa de Calcuta. Es como, amiga, ¿dónde estás tú? Porque no, aquí no hiciste nada. No se distinguía bien la plata hacia dónde iba dirigida. I guess we'll never know how this all happened. Hola, bienvenidos al Cuarto Misterioso. Hoy vamos a hablar de la Madre Teresa de Calcuta, que todos conocemos como la encarnación del bien, ¿no? Del sacrificio por el prójimo, de, mejor dicho, esta alma bendita, inmaculada, sí, es impoluta. Que su imagen en estos momentos es una santidad. De por sí ya fue canonizada y todo lo demás. Entonces, digamos que está puesta en un altar bastante alto. Pero en este episodio venimos a desenmascarar un poco todo eso que no se escucha y no se sabe. Vamos a contar el lado oscuro, pues, de la Madre Teresa de Calcuta. Sin más, comenzamos. Sigamos caminando por este laberinto lleno de sombras que nos llevará al cuarto misterioso. La Madre Teresa de Calcuta, el nombre original de ella es Agnès Bonia Boiayiu. Ella nació el 26 de agosto de 1910 en Macedonia del Norte. Eso es algo que yo no sabía, porque yo pensé que ella había nacido en India. Pero resulta que ahí fue donde se desenvolvió con todo, bueno, toda su santidad. Y ella fallece ya en el año 1997, específicamente el 5 de septiembre, ¿no? Pero en Calcuta. En Calcuta como tal. Y yo creo que lo más llamativo de lo que es sobre la Madre Teresa de Calcuta, lo que más resalta son las misioneras de la caridad, que esa es como su, vamos a llamarlo como su institución, pero como su fundación. Ok, porque ella se vuelve monja a los 18 años, pero en Irlanda. Ahí ella escoge el nombre de Teresa y luego, bueno, hace sus cosas de monja. Y en 1950 ella funda las Misioneras de la Caridad, que es la orden de la Madre Teresa de Calcuta. Y en esta orden básicamente es sobre los cuidados a los pobres, a los moribundos, como ofrecerles esa atención que necesitan ya como de sus etapas finales, o gente con enfermedades súper graves. Entonces eso es lo que resalta con respecto a la orden. Que eso es lo que uno ve, ¿no? Como la madre atendiendo al niño allá desnutrido, la madre, mejor dicho, teniendo como estos sitios en los que se supone que pueden llegar las personas que no tienen hogar, las personas que son adictas, que tienen enfermedades terminales, que están desahuciadas, y ella les brinda como auxilio, reposo, todo lo que necesitan, ¿no? Sí, o sea, se supone que las atenciones médicas, estudios, o sea, eso es lo que suena. Eso es lo que todos sabemos, como que la mayoría como, wow, qué buena acción. Y tanto así que ya tuvo varios reconocimientos. Entre ellos, bueno, está el Premio Nobel de la Paz, que creo que es el que más resalta, en el año 79, por su incansable labor humanitaria y todo lo demás. En total son como 120 premios entre varias... Y le dieron la medalla esta de la presidencia de los Estados Unidos, que es como uno de los reconocimientos más importantes. Y muchos otros, bueno, sí. Sí, es que son muchos, o sea, no voy a poner aquí una lista porque a ella la es todo el episodio. Sí, no. A ella la canonizan en el 2016, el Papa Francisco la canoniza, entonces ya es oficialmente una santa en la Iglesia Católica. Es
Es la persona como que uno asocia más, ¿no? Como a esta labor humanitaria, a la labor como del sacrificio y dar todo como por el otro, ser como de verdad entregada Sí. a ayudar a la humanidad. Pero, como vamos a ver, hay un montón de problemas que se fueron destapando poco a poco dentro de la misión de las Hermanas de la Caridad, dentro de los hospitales y de los hogares que ella tenía en Calcuta. Y bueno, Yo creo que empecemos diciendo de que mucha de esta, aunque no es la única fuente, es de un libro que se llama Madre Teresa, The Untold Story, que es un autor y un médico indio. como la historia no contada. Y él narra a través de una serie de testimonios y muchos testigos que trabajaron directamente con la orden de las misioneras y también periodistas que estuvieron involucrados en medios de comunicación, donde van a dar como su experiencia. ¿Qué Testimonios. pasó con todo esto? Incluso hay instituciones bancarias. Bueno, no me voy a adelantar. Vamos empezando por una de las cosas que resonó durísimo en este libro que me impresionó, y son sobre las prácticas médicas y lo que se hacía dentro de esta orden, institución, donde una de las enfermeras que trabajaba allí, que eran monjas también, Ujú. dice que las inyectadoras las estaban reutilizando. Las agujas como tal, y no es que la estaban limpiando con alcohol, con nada, sino que del grifo lavaban la inyectadora y la reutilizaban. Ni siquiera era algo que estaba siendo ¿Qué? propiamente desinfectada. Sí, obviamente. Eso es muy controversial, eso está como de los primeros tópicos que se habla sobre esto. Entonces, claro, estamos hablando de riesgo a padecer enfermedades como el hepatitis B o C, de que si estas aguas están infectadas, y habiendo pacientes con enfermedades graves, imagínate eso que puede pasar, y estoy casi seguro que llegó a pasar. Pudo haber contagios, pero como normalmente la gente que iba a estos lugares ya estaba como en etapas finales de enfermedades, era como para pasar, digamos que bien como en las etapas finales, Los ¿no? últimos Eso es días. lo que se supone. Igual era gente que no tenía como los recursos para ir a un hospital, digamos, en donde Claro. pudieran tener una mejor atención, sino que era el hospital de los pobres, ¿no? Y la Madre Teresa los recibía, que aparte de eso, uno tiene como esta idea que tú podías llegar al hospital y entrar sin Sí. ninguna clase de condición, pero resulta que la gente que vivió como la época en la que estos hospitales funcionaban, resultó contando y diciendo pues que tú necesitabas como una tarjeta que te daban a ti, que te hacía como parte, o sea, el punto de la tarjeta era identificarte como parte de la comunidad católica en India. Sí. Porque lo más importante para la Madre de Teresa, en lugar de ser como la atención a las personas, en lugar de ser, sí, como mantener a las personas bien en su vida diaria, era convertir a las personas al catolicismo. Sí, y lo que resultaba era por encima de todo era como ese servicio, como las oraciones, era siempre como promover esta religiosidad mucho más que el servicio hacia las personas, como a la atención. Entonces, porque priorizaban, digamos, porque priorizaban la oración y la conversión al catolicismo y como la religiosidad dentro de estos hospitales y estas casas como de acogida, teníamos cosas como diagnósticos incorrectos, teníamos personas que no eran realmente médicos capacitados, entonces no podían atender ¿Y sabes qué es lo a peor? los pacientes. ¿Sabes qué es lo peor? Que ellas estaban diciendo de que muchas querían como entrenarse para tener como más conocimientos médicos A y las poder monjas. atenderlos. Y ella decía, no, eso no es importante. Ella no permitía que hubiera como equipos médicos modernos en las Claro. instalaciones. Había un montón como de sufrimiento innecesario que le generaba ella a los pacientes, a las personas que llegaban ahí. Y todo era como... eso era una fachada, digamos. Todo. Todo. Como su actitud caritativa. Entonces era gente que llegaba allí con la esperanza de recibir como una buena atención, de un buen trato, y resulta que lo que les estaban dando era como una doctrina y los estaban dejando morir o los estaban haciendo pasar por cosas horribles. No, y es que ¿sabes qué es lo que le daban a ellos? Aspirina y algunos analgésicos baratos.
Porque Sí. a pesar de todo esto, y vamos a hacer énfasis más adelante sobre la parte financiera de las donaciones, pero es que solamente era brindando como lo básico, lo básico, básico para cubrir Ujú. en esa orden o en esas fundaciones en las que ella iba, o cuando ella iba a ayudar, que supuestamente iba a un hospital, qué sé yo, o sea, era la imagen. Y mientras tanto, mientras todo eso estaba pasando, la Madre Teresa sí viajaba a... Bueno, ella vivía en Calcuta, entonces ella iba a los mejores hospitales de Calcuta a recibir atención médica, o ella salía del país a otros La hospitales doble a moral. recibir atención médica para sus problemas de salud, y lo que ella decía era que eso era un regalo de Dios para ella. Con esas palabras. Sí, o sea, Además. literalmente estas son declaraciones que ella daba, y pues esto era como lo que iba sucediendo, ¿no? En la orden de la Madre Teresa de Calcuta. Sí, que lo que más resalta es básicamente que no había un personal capacitado para atender a todas las personas y no habían los insumos y como que las medicinas de verdad que estas personas necesitaban para un trato digno, digamos. Vamos a saltar ahora a la parte de De la parte plata. financiera. Esas donaciones para dónde se estaban yendo. Bueno, eso es muy polémico porque digamos que a nivel financiero como a nivel bancario, como que no se distinguía bien la plata hacia dónde iba dirigida. Ah, bueno, porque en India tú no estabas, no sé si ahorita es diferente, pero en ese momento, en la Sí, época, legalmente. que era como en los años 80, 60, entre 60 y 80, tú no estabas como obligado a declarar absolutamente nada. O sea, tú tenías tus negocios y el Estado, el gobierno, no tenía nada que ver contigo, tú no tenías nada que ver con nadie, tú Sí. no estabas obligado a mostrar en qué te gastabas la plata. Y la otra cosa que también resalta, y bueno, yo no sé exactamente cómo funciona muy bien, pero siento que, al menos en Latinoamérica, que como que las entidades, vamos a llamarlo como corporaciones religiosas, también tienen como un trato especial en ese Sí. aspecto en cuanto a rendir cuentas o a impuestos y ese tipo de cosas que están como Exactamente. exentos. Pero, bueno, mientras en India tú no estabas obligado a hacer eso, en el Reino Unido sí se encontraron unos documentos de la misión caritativa de la Madre Teresa en la que había inconsistencias. Entonces ellos veían que llegaban un montón de donaciones a la organización, pero eran millones y millones porque había muchísima gente que le donaba plata y en grandes cantidades. Tú veías que toda esta plata llegaba, pero tú no veías en qué se la estaban gastando. Es que ese era el problema, es que la donación que recibía versus lo que ella aportaba visiblemente no tenía sentido. Entonces resulta que bajo un testimonio de una de las monjas que fue parte de esta orden, ella decía que lo que ella veía como en las casas de acogida y en los hospitales de la orden era que había como una inversión mínima, como para que no se cayera el edificio, mejor dicho. Es como el papel higiénico y ya. Exactamente, o sea, el jabón no, solamente el papel. Pero eso era lo que ella decía que veía. Entonces esa plata no estaba yendo al sitio, digamos, a donde creía la gente que iba, que era ayudar a los pobres, ¿no? A los moribundos, a los niños, Entonces no se sabe realmente en qué se estaba gastando la plata la Madre Teresa. Se la estaban mecateando en cositas. No, sí, y lo más controvertido de todo esto, y es como entra un poquito la doble moral y el como buscarle el sentido, y es que ella recibía donaciones de gente cuestionable. Por ejemplo, está Jean-Claude Duvalier, fue un dictador haitiano que ha sido acusado de corrupción y, mejor dicho, todo lo malo, violaciones, etc. Uh-huh. Él hizo donaciones, ¿y qué fue la respuesta de la señora María Teresa? Teresa de Calcuta. Que esa plata, no importa de dónde viniera, mientras estuviera ayudando a los pobres, a los desamparados, todo estaba bien. Bueno, sí, pero bueno, con el tiempo se fue viendo que no era realmente tan así. Sí, ¿no? Y Charles Keating también fue otra persona, que fue un financiero estadounidense que hizo donaciones, pero esto era una persona que tenía como demandas por fraude y también fue condenado por eso mismo. Entonces, hizo donaciones grandes, millonarias. Sí, además. Es que era muchísima plata. Y en general creo que uno mira y a lo largo de la vida de la Madre Teresa ya siempre estuvo asociada a personalidades muy controversiales y personas que, como este señor, después estuvieron condenadas por crímenes. Sí, y aquí yo quiero saltar en este pedazo como cuando habían desastres naturales o había alguna
como que sí, que ocurrió algo súper feo, como por ejemplo lo de En India el gas hubo dos desastres. Hubo la tragedia de Bhopal, que fue en los 80, y como el en el terremoto. 84, y un terremoto en el 93 en una ciudad que se llamaba Latur. Estas fueron desastres que conmocionaron al país, porque murió Claro. mucha gente en ambos momentos. La Madre Teresa y como su orden no hicieron presencia e hicieron declaraciones, pero no ayudaron. Aunque la presencia la hicieron fue en el accidente de gas que murieron miles de personas. Ah, bueno, sí, porque esto fue un accidente en una planta, era una planta gringa, o sea, una compañía americana que tenía su operación en India. Ellos tenían que seguir unos protocolos específicos porque están manejando gas y es una cosa increíblemente tóxica. Ellos tenían una planta en Estados Unidos, en Maryland, ellos sí seguían todos los protocolos en esa planta, pero en India, porque, No hay que acotar más nada. ellos no siguieron los protocolos que era y por eso fue que hubo una fuga de gas que mató miles de personas, dejó un montón de gente también con secuelas gravísimas. Sí. Y lo que dijo la Madre Teresa fue que teníamos que perdonar a las personas responsables de este desastre. Palabras exactas. Yo digo que perdone. Textual. sea, Sí. No. Y ya, más nada, no dieron ninguna clase de ayuda, no hicieron... Es que ni siquiera la orden fue a asistir. Aunque sea, no, bueno, no voy a entregar plata, pero voy a ayudar. No. Solamente fue esta declaración de estas tres mendigas palabras y no hizo ningún tipo de aporte. Entonces, en este accidente hubo una presencia de una corporación que sí hizo como la ayuda. Y ellos dijeron, sí, hicimos un aporte millonario y hicieron un llamado a la Madre Teresa de Calcuta. Es como, amiga, ¿dónde estás tú? Porque aquí no hiciste nada. Y además para representar una figura tan importante para ese país, que se haga la loca. Amiga, sí, también. O sea, y lo mismo pasó en el terremoto. En el terremoto hubo muchas víctimas, fue un desastre grandísimo. Por ahí ni siquiera se aparecieron, no dijeron nada al respecto. Ella estaba en Washington. Estaba en Washington hablando con un político un activista antiaborto. Ahí lo dejamos. Ese es el próximo punto. Este es nuestro siguiente punto. Ella tenía una agenda antiaborto muy violenta, pero fuera de la India. Sí. Dentro de la India, ella evitaba siempre pronunciarse abiertamente sobre su opinión acerca del aborto, como para no dañar su imagen. Claro, porque la cantidad de niños pobres y eso que hay presentes en el país. Pero por fuera, ella hubo un par de conferencias sobre derechos de la mujer en Beijing y en el Cairo. En los 90 ella fue a esas conferencias a hablar en contra del aborto, en contra de los métodos anticonceptivos. Ella tuvo mucha cercanía con figuras políticas gringas muy importantes que eran antiaborto. Y en general ella todo el tiempo procuraba como promover estas agendas, porque ella decía que el niño no nacido era más importante que el niño ya nacido. Es que incluso la frase como que lo define es que el feto es la prioridad. Pero el niño nacido es como, bueno, ahí está. El niño pobre. Ella decía como, no, es terrible, sí que hay un montón de niños muriendo de hambre en África, pero también tenemos que pensar en los millones de niños abortados por sus madres. Y yo, bueno... ¿Cuál es el sentido? No tiene sentido. Y espérate, o sea, esto es importante como señalarlo. Estamos hablando de la Madre Teresa, pero este discurso resuena duramente todavía en los días actuales de muchas personas que son pro vida. Entonces, yo puedo entender de dónde viene eso, pero si una persona o una mujer que va a dar a luz a un niño que no tiene las condiciones económicas para darle una buena vida a esa criatura, porque se tiene que ver obligada a tenerlo solamente porque es una vida. No, o sea, yo soy muy partidario de verdad de que los que de verdad no pueden o están completamente negados a tener esa vida, que no la tengan. Porque aquí apoyamos las maternidades deseadas. Claro que sí. Claro que sí. Sí, fue una cosa muy grave. Ella tenía como un plan se llamaba como planificación natural familiar, que se supone que era como una estrategia que ella había implementado en Calcuta, y ella decía, no, esto me funciona a mí de maravilla porque yo he reducido el número de nacimientos. En Calcuta, las personas que están teniendo hijos es porque los quieren tener y están todos muy contentos.
Y ella daba unas estadísticas de los nacimientos, de todas estas cosas. Mucha gente tenía dudas respecto a la veracidad de estos datos. El autor del libro al que estamos referenciando, hay un periodista también que revisó esto y dijo como esto no tiene mucho sentido. Estas estadísticas parecen ser falsas. Y parece ser como que esta estrategia pues, de planificación natural no es realmente como algo que esté funcionando. O algo que esta señora como que se esté tomando en serio, ¿sí me entiendes? Y lo peor es que eso en el momento como que no resonaba porque los medios de comunicación creían todo. O sea, era inmediato cuando venía una información de la Madre Teresa de Calcuta, eso automáticamente era cierto y era reportado de esa forma, con esas mismas palabras que les llegaba. Pues es sin que... investigar, sin sí, trasfondo, sin nada. Porque la prensa fue muy, muy responsable en la creación de la imagen de Teresa de Calcuta como la conocemos hoy. Y como se ha conocido durante muchísimos años a esta mujer. Porque, pues, y se sigue como... conociendo, porque esto no es una información que esté como publicada. Entonces, para todo claro, es como la falta de rigor periodístico, no solamente es como el control, porque, es decir, la Madre Teresa no era una figura pública y era una persona con una proyección muy calculada. Entonces ella controlaba la información que salía de la orden, ella controlaba el acceso a los sitios, a los hospitales, a los conventos no podían entrar. Y entonces controlaba ella pues la narrativa. Era preconcebida. Claro, la prensa no le cuestionaba absolutamente nada. Hubo un periodista que se llamaba Muggeridge, que era un periodista creo que de la BBC. Él era cristiano converso, o católico converso. Y él utilizó una foto, un video que salió como mal tomado porque pues era en rollos en esa época. Y él decía que esto era un milagro. Las fulanas imágenes. El milagro de apariciones. Ajá, exactamente. Pues resulta que la gente que trabajó, o sea, los camarógrafos que trabajaron en ese video con él, salieron a decir como no, o sea, esto es un problema del film, del rollo, que era muy sensible a la luz y por eso salió como salió. Esto no es un milagro, esto no es... Sí, pero díselo a una persona realmente ferviente y creyente de todo esto. Pero este señor utilizó, digamos, esos videos para... como prueba. Sí, como para enaltecer la imagen de la Madre Teresa. Entonces, ahí, es decir, esta clase de cosas, pues claramente fueron como creciendo. Y por eso es que conocemos... pues a la Madre Calcuta como la conocemos. Y el tema de la religión y el uso de la emoción ante los medios de comunicación era como lo que ella usaba principalmente. De nuevo, esa era como su forma de manipular para que las donaciones fueran masivas y así sucedía. Sí, claro. Las personas a ciegas iban y botaban su dinero, regalaban su dinero a la orden. A la señora, claro. Porque bueno, o sea, era la importancia. Es que yo creo que todos los que están viendo o escuchando este episodio saben la importancia y la relevancia que ha tenido esta persona en la religión católica. Es fuerte, o sea, creo yo que en incluso... general, como en la cultura general también, sí, porque tú la ves que todos... aparece, yo sé que ya apareció creo que en South Park, seguramente ha aparecido sí, claro. Como en Los Simpsons, o sea, estoy segura de que aparece en cualquier lado, todo el mundo reconoce quién es, todos tenemos una imagen de quién es. Bueno, hablamos de los hospitales, de la atención al cliente de la Madre Teresa de Calcuta, pero ahora tenemos que hablar de la gente que viene, como que trabaja tras bambalinas, de las monjas, de las personas que deciden unirse a las misioneras de la caridad, a las misiones de la caridad. Sí. Ellas, hay un podcast que salió hace ya unos años, que está en inglés, que se llama The Turning, The Sisters Who Left. Es como las hermanas que pues se fueron. Que se salieron. Este es un podcast en el que varias mujeres, pues porque son solo monjas, sí. Varias mujeres que fueron parte de las misioneras de la caridad deciden dar sus testimonios sobre lo que vivieron dentro de la orden religiosa. Entonces aquí empezamos a ver cosas muy impactantes. En primer lugar, a ellas solamente se les permitía escribir a sus seres queridos, a sus familias, una vez por mes. Wow. Bueno, porque, o sea, tú empiezas siendo monja, eres novicia, tú todavía no has tomado los votos, entonces tú todavía eres como una persona normal. Una vez tú tomas los votos en esta orden, eres una monja de clausura. ¿Qué significa eso? Que una vez tú entras al convento, tú no puedes volver a salir ni tener contacto con el mundo exterior.
Ahí a ellas podían contactarse con sus familias una vez por mes. Ellas tenían la posibilidad de pedir un permiso especial, pero eso dependía de la madre superiora, si ella se los otorgaba o no. Hay un testimonio de una de las monjas que dice que ella era muy cercana con su hermano cuando eran niños. Ellos crecieron juntos, eran para arriba y para abajo todos. Ella se mete a la orden, toma los votos y todo, pero en un momento a ella le llega una carta de los papás que dicen que el hermano está muy enfermo, Wow. que va a morir pronto. Ella le ruega a la madre superiora que la deje salir a ir a verlo. Claro. Ella se niega y el hermano se muere sin que ella pueda despedirse. Podríamos llamar que esto es negligencia, en cierta forma. Es como un aislamiento increíble y había autoflagelación, entonces tú estabas como en las habitaciones, cuentan las monjas. Sí. Tú estás en tu habitación y al lado hay otra, en la habitación de al lado hay otra persona, pero tú alcanzas a escuchar qué es lo que sucede allá. Ella decía que ella estaba sentada en una silla, ellas tenían que golpearse con los látigos, a ellas les entregan como los látigos, las piernas. Y ella estaba así como sentada, como tratando de recoger el valor para hacerlo, cuando ella empieza a escuchar a la persona que está al lado, en la habitación de al lado. Claro, los quejidos. Claro, y cómo suena el látigo contra las piernas. Y ella dice que ya le impactó mucho eso. Pero ¿cuál era esta autoflagelación como tal? ¿La hacían porque habían cometido algún acto impuro o lo que sea? No, es como parte, es una parte como de la doctrina católica como muy extrema, como expiación por tus pecados, porque es que cuando tú eres católico, tú solamente existir, por solo existir ya Es un pecado. Es como, sí, es terrible. Sí, yo me imagino que también, porque yo en todas las religiones, no sé si todas, pero muchas de ellas es como infundir el miedo y el terror. Y sí, pues Y yo a través hablo de eso es como... de eso porque son cosas como que con las que uno creció. Sí, claro. Y tienen sentido, y esto era lo que pasaba en la orden. A ellas las ponían a trabajar así estuvieran enfermas, así se hubieran accidentado. Había una monja que se había quemado gravemente una parte del cuerpo en un accidente, y mientras ella se estaba recuperando, igual ella tenía que hacer sus tareas normales. Entonces esta pobre señora, en un dolor horrible, Agonizante casi. trabajando como si nada. Hay también historias de abuso sexual de las madres superioras con las monjas normales, como razas. ¿Qué? Y esto es un problema, porque entonces tú, ¿con quién te vas a quejar? Tú no puedes quejarte claro. con la madre superiora, no tienes acceso, digamos, a la jefa, o sea, la jefa es la madre de Calcuta. ¿Y qué va a hacer esa señora? Además, sabiendo todo ese Exactamente. trasfondo, es callarse. Hay un montón de problemas, hay mujeres que lograron irse, hay muchas que escapaban, literalmente escapaban, porque una vez tú tomas esos votos, son para toda la vida. Entonces ellas lograron escaparse, hay una monja que logró salirse y ellas tenían como unas redes de apoyo de mujeres que les ayudaban a salir del convento, porque es muy difícil cuando tú te unes y te vuelves monja muy joven, tú no tienes una experiencia en el mundo real, entonces tú no sabes qué hacer. Hay muchas personas que no saben realmente cómo relacionarse con la gente. Es empezar la vida desde cero, pero tú ya siendo un adulto. Pero es que, espera, imagínate lo difícil que es para ellas. Pero sí es difícil incluso para una persona dejar una religión. Como por ejemplo, sé de los testigos de Jehová que es tan complicado. Porque esas personas, al irse de la religión, como que su familia inmediatamente también los rechaza. Los amigos como que les dejan hablar. Sí, Y claro. además esto es incentivado por los que llaman los ancianos, creo que es. Como que son los cabecillas de las congregaciones. O sea, es como... Y de paso ellos creo que hacen incluso como una última congregación con esta persona para hacerles saber a estos que se reúnen que esa persona está saliendo. Entonces, o sea, suceden una serie de cosas. Eso es completamente difícil para una persona en general pasar por eso. Y también es cuando ya estás fuera, es como entender cómo funciona el resto del mundo. Porque esas personas siempre, o sea, aprendieron de los testigos de Jehová. Porque ellos tienen su biblioteca de contenido, sí, claro, donde ellos deberían solamente aprender de ahí. Entonces, es como lo que le colocan a los caballos a los lados para que no vienen a otra cosa diferente a eso. Es eso, pero 10 veces peor. Sí, o sea, y eso genera traumas porque el podcast es muy interesante porque es eso, tú tienes varias mujeres en diferentes momentos de la orden que te cuentan las cosas que les pasaron. Hay una mujer que logró salir ya cuando era mayor. Ella vive con la hermana
y a ella le cuesta mucho como integrarse al mundo. Hay días en los que ella no puede salir. Ella se sigue despertando a la misma hora a la que se despertaba en el convento. Ella sigue haciendo las mismas oraciones. A ella le costó un montón como dejar la autoflagelación, porque era una cosa como que estaba como tan grabada en la mente y en el cuerpo, que no podía ella como zafarse de eso. Y había días en los que ella no podía como de verdad enfrentar el mundo, porque sencillamente había pasado tanto tiempo en este convento y en un ambiente y en un sitio tan específico y como tan aterrador, y que el testimonio de ella es muy muy triste. Y esto es como lo que se sabe, digamos, por encima de lo que sucedió en la orden de la Madre Teresa de Calcuta. Hubo un montón de testimonios. Obviamente la orden siempre negó categóricamente todo lo que estaba sucediendo. Y por el contrario, exageraron. Y exageraron los todo actos de caridad. Exacto. O sea, eran cosas como cifras infladas, por ejemplo. De que ellos decían, por ejemplo, cómo mostraban estas estadísticas de lo que ellos estaban haciendo. Y es como, pero amigos, o sea, es como que tú digas, no, es que mira, yo para pintar esta pared invertí, no sé, 5 millones de pesos. Pero tú ves una pared ahí blanca como con un cuadrito que sabes que venden en Dollar City en 18,000 pesos. O sea, es como ver la magnitud de lo que fue la obra, verla de primera mano y decir, pero eso no costó lo que tú me estás diciendo. Eso Sí. es, o sea, un nivel de manipulación mediática tan terrible, que por eso es que personas como tú y yo, a cierto punto de la historia, ya hasta ahora no, porque ya sabemos como esos datos, pero era Impactados. como ver cómo, sí, o sea, yo crecí con la imagen de la Madre Teresa, de esta mujer que era, o sea, súper... Yo representé a la Madre Teresa. Sí. Deberías decirlo, si lo hiciste. Yo representé a la Madre Teresa en una tarea de inglés. Es mentira. O sea, sí lo hice. La vergüenza. Sí, lamentablemente. No, mentira. Pero sí, creo que es eso. Uno crece como con la idea de que esta persona fue, de cierta forma, que fue increíblemente santa, que fue increíblemente entregada, pues, a los desamparados, cuando no fue así. Y a mí los ojos se me abrieron cuando encontré el podcast. Porque yo estaba mirando algo que escuchar y encontré eso y yo decía, ¿pero qué es esto? Y decía, no, los secretos de la Orden de la Madre Teresa de Calcuta. Y yo dije, ¿qué? ¿Cómo así? No es una santa. Y ahí uno empieza a escuchar, a leer, a mirar y se da cuenta como que las cosas no fueron tan así como nos la cuentan, para que pues tengan un poco de pensamiento crítico. Es que yo creo No que eso es crean muy todo importante. lo que ven, lo que leen, lo que oyen. A nosotros sí nos pueden creer. Es mentira. Pero... No, es que yo creo que la clave de todo esto y para todo en la vida es investigar un poquito. Sí. O sea, quizás no todos tenemos como la verdad, porque nadie tiene la verdad absoluta, pero no solo quedarse con lo que te dice una sola persona, ni siquiera se queden con lo que estamos diciendo en este podcast, es como ver un poquito más allá, y les recomendamos el libro de Mother Teresa, The Untold Story, la historia no contada, porque bueno, estos son los datos un poco más sobre la superficie, porque hay cosas como con más detalles. En este libro también te hablan de las fuentes de donde vienen, con un mejor, siguen, hay más colores allí que descubrir. Sí. Entonces, y el podcast también, definitivamente, súper recomendado. Sí. Y bueno, nada, yo creo que de esta manera podemos como cerrar este episodio. En el próximo episodio ya vamos a hacer aquí un paréntesis. Venimos con un especial de Noches de Horror. Como ya les he dicho, esos son mis favoritos por excelencia, con unas historias escalofriantes. claro que sí. Bueno, No olviden suscribirse y activar la campanita para recibir las notificaciones cuando subamos un nuevo episodio. sí, y déjenos sus comentarios si ustedes Sí. tienen alguna información que ustedes dicen, pero es que necesito fundamentar esto. Déjenlo en los comentarios, que con gusto nosotros lo vamos a leer, les vamos a responder. Claro que sí. Y si tienen historias igualmente paranormales de cualquier índole, háganos Sugerencias, llegar estas. quejas, Tenemos un preguntas. correo. elcuartomisterioso.podcast@gmail.com. Tenemos TikTok e Instagram como El Cuarto Misterioso Pod. Y nos pueden seguir en nuestras Rogner cuentas personales. en Instagram y TikTok, a mí en Instagram. Lina_Lafont. Y Rogner Laya. Exacto. Entonces nada, se me cuidan. Bye.